Shalom, sean todos muy bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Hoy día vamos a hablar de un tema muy bonito, muy especial, que está directamente relacionado con nuestra tradición cabalística nazarena, porque hoy día, 15 del primer mes, hemos vivido la Hilulá de Yeshua. Para recordar algunas ideas con respecto a este concepto de Hilulá, Hilulá es la conmemoración del aniversario de la muerte de un tzadik, de un justo. Y la Kabbalah nos enseña que el día de la muerte de un justo, la luz de la conciencia de esa persona queda disponible para toda la humanidad. Es decir, la persona sabia, justa, santa, se va y deja como regalo para la humanidad la luz de su conciencia. Entonces es como si el tzadik entregara su energía a todos los seres humanos, a todas las personas, como una fuerza para alcanzar el mismo estado de conciencia al cual él llegó. Entonces, eso es muy bonito porque cada justo, cada santo que parte tiene una nota específica, una característica. Y el día de su muerte uno puede conectar con esa característica. Esta idea se encuentra en la Besorá o Buena Nueva de Yohanan Juan, que pone en labios de Yeshua una frase que tiene que ver con esto, que dice, inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Ese entregó su espíritu, relacionado con la Ilulá, es que en ese momento, cuando él exhala por última vez, entrega su ruaj como un regalo para nosotros. Sabemos que Yeshua para esta tradición es el Mashiach y que es el ser humano que ha alcanzado el nivel más alto de la conciencia. En Kabbalah le llamamos la conciencia o el nivel del alma de Yehidá, la unidad absoluta con el Creador. Yo y el Padre somos uno, dice Yeshua. Entonces, ahí está revelando ese nivel de conciencia tan elevado. Ahora, como la conciencia de Yeshua es muy grande y hay muchísimos aspectos que se pueden destacar, hoy me centraré en uno solo de esos aspectos, que es en el valor, la valentía del Mesías. Entonces, en esta Ilulá y en esta meditación también vamos a buscar conectar con uno de los aspectos de la conciencia de Yeshua que nos dejó, que es su valentía. Y vamos a ver cómo se refleja, cómo se reflejó, o una de las formas como se reflejó la valentía del Mesías, y lo vamos a hacer en relación a este día que tiene que ver con su muerte. Yeshua aceptó morir. Alguien podría decir, bueno, pero eso no es ninguna virtud, porque todos vamos a morir en algún momento. Sí, es cierto eso, todos nos vamos a morir en algún momento. Si es que no regresa antes al Mashiach, ¿cierto? Ahí, bueno, tendríamos otra transformación. Pero partamos por la idea de que todos vamos a morir en algún momento. Pero la muerte de Yeshua tiene una característica que es muy especial. Porque Yeshua aceptó morir crucificado. Yeshua sabía que al cumplir su misión terminaría muriendo clavado en una cruz. La cruz iba a ser entonces su destino si es que el mundo o el sistema no aceptaba su mensaje. Podría el mundo haberlo aceptado y los poderosos de su tiempo que lo condenaron podían haber hecho teshuvá, ¿cierto? Y haber aceptado su mensaje y bueno, ahí la historia habría sido distinta. Pero en algún momento él se da cuenta que su mensaje no está siendo aceptado y entonces que iba a terminar crucificado. Acepta él una muerte por crucifixión. Entonces quiero repetir esta idea. Yeshua aceptó morir
crucificado, como subrayado, destacado, crucificado. Y crucificado al modo romano, que tras siglos de guerra se habían hecho expertos en el arte de crucificar, infringiendo a la persona el dolor más grande que un ser humano puede soportar. La crucifixión romana era lo más brutal, cruel, dolorosa y sanguinaria que uno se puede imaginar. En realidad, uno ni siquiera se lo puede imaginar. Para acercarnos a ello tendríamos que o experimentarlo tal cual, lo cual no es muy recomendable, pero por lo menos para conocer un poco hay unos programas muy buenos cuando se ve desde el punto de vista médico lo que le pasa a una persona. Entonces, mientras más la ciencia nos revela los secretos del dolor y la destrucción que experimentaba una persona crucificada, más se revela la valentía de Yeshua de aceptar libremente esta tortura y muerte tan extremadamente dolorosa y humillante. Uno se pone, ¿cierto?, en la piel de Yeshua en ese momento, y si uno sabe eso, yo me hubiese atrevido a aceptar esto. El proceso de la crucifixión de Yeshua comenzó con la flagelación romana, que no era con una varilla precisamente, sino que se hacía con un implemento que literalmente rasgaba la piel y los músculos profundamente, dejando a la persona con jirones de piel colgando. El cuerpo era golpeado y herido por todas partes y en tal magnitud que la persona quedaba literalmente botada, tendida en un baño de sangre. Y ese solo era el comienzo, era la flagelación. Luego Yeshua fue coronado de espinas que van entrando en su cabeza. Y hoy día la ciencia dice que afectando principalmente al nervio trigémino y uno en la zona occipital, zona posterior. Lo cual produce un dolor insoportable en la cara y en el cuello. El dolor del trigémino puede ser tan insoportable que puede llevar a una persona al suicidio por desesperación. Esas espinas habrían estado irritando esos nervios. Ya con eso, una persona podría haber caído muerta ya con la flagelación y la coronación de espinas, por el dolor y por el desangramiento. Luego Yeshua, en esas condiciones de sangramiento, de dolor y de debilidad, tuvo que cargar sobre sus hombros el patíbulo, que era el tronco o el palo atravesado de la cruz, que pesaba alrededor de 50 kilos de madera tosca, y caminar unos 2 kilómetros hasta llegar al lugar de la crucifixión. Un esfuerzo prácticamente imposible de realizar. De hecho, Yeshua cayó desplomado al suelo 3 veces, causándole más heridas externas e internas, porque el patíbulo al caer sobre él también le hacía presión en los órganos internos. Luego de eso, Yeshua fue crucificado. Clavos de 20 o 30 centímetros. No un clavito, sino un gran clavo. Atravesaron sus muñecas y sus pies, destruyendo piel, músculos, huesos, nervios y vasos sanguíneos con cada golpe del martillo.
Los clavos de las muñecas atravesaron los nervios medianos, produciendo un dolor insoportable de electricidad desde la punta de los dedos hacia el cuello. Los clavos de los pies atravesaron los nervios del empeine, produciendo el mismo dolor insoportable de electricidad en sus extremidades inferiores, de manera que la persona quedaba en un estado como si un rayo de electricidad le recorriera el cuerpo con un dolor insoportable. Pero la persona crucificada no moría de inmediato. Permanecía clavada a la cruz durante horas, experimentando la agonía más atroz y dolorosa que se puede concebir. La persona sostenida por 3 clavos enormes y cuerdas, con los brazos extendidos, respira con mucha dificultad. Se le hace cada vez más difícil inspirar y exhalar por el dolor y por la posición de los brazos. Comienza a ahogarse, se desangra, se deshidrata. El corazón se acelera al máximo hasta entrar en un estado de shock que deja de funcionar. Y finalmente la persona muere después de varias horas de una tortura y un sufrimiento extremo por su intensidad y por su brutalidad. Además de todo el dolor físico, la persona era crucificada desnuda para ser humillada y para que experimentara que no tenía nada que la pudiera salvar de ese dolor y para que sintiera el poder absoluto de Roma sobre él. Y Yeshua sabía todo esto. Imagínense que uno supiese todo eso, que tuviese conciencia de todo lo que le va a pasar, que va a ser crucificado, y como se crucificaba miles de personas en ese tiempo. Yeshua sabía todo lo que le iba a ocurrir. Él sabía todo lo que le iba a ocurrir, se seguía adelante con la misión que el Padre le había encomendado. Yeshua sabía el gran dolor que se le vendría al ser fiel al Padre. Por eso en Getsemaní entró en un profundo estado de angustia, tan profundo que los vasos sanguíneos de sus glándulas sudoríparas se rompieron y su sudor se transformó en sangre. Imaginarse el estado de angustia de una persona que llega a ese nivel de ansiedad, de angustia, que se explotan sus vasos y empieza a sudar sangre. Ya en ese momento, él ya estaba sangrando antes entonces de la flagelación. Porque Yeshua sabía todo lo que se le venía encima. Y teniendo ante sus ojos el gran tormento de la muerte por crucifixión, Yeshua se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En esta oración de Yeshua, conservado por los escritos nazarenos, se refleja la grandeza de su conciencia Mashiach, con sus múltiples virtudes. Pero hoy día estamos centrados en la virtud de la valentía. Como una persona que no tiene por qué, que no tiene nada que pagar por él, libremente asume por amor a otras personas un tormento así, el nivel de valentía, el nivel de amor de esa persona es gigantesco. Yeshua fue un valiente. Yeshua fue un guerrero.
fue un verdadero guerrero espiritual de valor sublime. ¿De dónde le venía esa fuerza espiritual capaz de aceptar un dolor extremo para sí mismo? La valentía de Yeshua venía de su gran amor a Jehová, de su gran emuná en él y de su gran amor por la humanidad, un gran amor por cada uno de nosotros. Cuando uno contempla al Yeshua crucificado, cuando uno le toma el peso a lo que significa morir crucificado, cuando le toma el peso al dolor físico, mental, del alma, la humillación, y uno dice, y esto es por mí, cambia un poco la visión, o bastante la visión de cómo uno puede mirar también cuando tiene algún problemita en la vida. El valor, la emuná y el amor están directamente relacionados y están absolutamente unidas entre sí. La emuná en Jehová es la máxima expresión de amor por Él. El amor engendra la emuná y el valor espiritual que da la vida por los demás. El cobarde no ama. El cobarde no tiene emuná, aunque crea tenerla. El valor, la valentía nazarena, es una expresión de la emuná en Yeshua y del amor a Jehová. Para traer el reino de los cielos hay que tener mucho amor en el corazón y mucha valentía. Hay que ser muy valiente. Hay que pensar nomás en nuestros ancestros nazarenos, cómo también fueron perseguidos, nuestros ancestros esenios también como fueron perseguidos. Hay que tener mucha valentía para traer el reino. Hay que estar muy dispuesto a soportar dolor. Hoy, en un día como hoy, en que contemplamos la muerte de Yeshua y nos maravillamos de la valentía del Mashiach, podemos reflexionar sobre nuestro propio valor. ¿Soy valiente? ¿O en general me vence el miedo y me gana la cobardía? ¿Enfrento mis miedos o arranco? ¿Tengo el valor para aceptar la voluntad de Jehová para mí, aunque me traiga dolor y rechazo de los demás? ¿Tengo el valor para enfrentarme a lo nuevo y a los cambios? ¿O si el ego me dice que es muy difícil, arranco o me quedo en una situación de comodidad? ¿Tengo el valor para seguir adelante, aunque mis amigos me den la espalda y la adversidad se vuelva contra mí? ¿Tengo el valor para liberarme de las opiniones ajenas, limitantes, sin depender de lo que las redes sociales digan de mí? ¿Tengo el valor de ser la persona que Yeshua quiere que yo sea? ¿O elijo seguir siendo como el ego quiere que yo sea? ¿Tengo el valor para dejar que el Ruach HaKodesh me transforme? ¿Tengo el valor para nacer de nuevo y dejar atrás lo que no es luminoso?
¿Tengo el valor de defender mis creencias en lo espiritual, en lo moral, en lo político, en lo económico, sin miedo al rechazo? ¿Tengo el valor de enfrentar las creencias familiares que me atan y que me impiden seguir el camino de Yeshua? ¿Tengo el valor para vivir la Torá y ser discípulo de Yeshua? ¿O me asimilo a lo que la sociedad, mis amigos, mis familiares o el ego colectivo dice que es lo correcto? Y si uno fuera más profundo, dijera, ¿tengo el valor para morir por mis seres queridos para que sean felices? Estoy hablando de muerte física. Uno podría decir, sí, por mis seres queridos, sí. ¿Tengo el valor de morir por alguien que no conozco para que sea feliz? Tal vez sería más difícil. ¿Tengo el valor de morir por alguien que me ha hecho el mal y me ha dañado? Es muy probable que mi respuesta sea que no. Y eso es justamente lo que hizo Yeshua. Cuando lo estaban crucificando, estaba perdonando. Aceptó con una valentía sobrehumana o en un estado de humanidad plena, aceptó morir por aquellos que le hacían el bien y aquellos que le hacían el mal. Hay que empezar de a poco, pero tenemos que mirar hacia allá, alcanzar la valentía de Yeshua, no tener miedo al dolor, ni físico, ni mental, ni espiritual. Desde el momento que uno rehuye del dolor, asegurándose su propia vida, entonces eso también va limitando alcanzar la misión que el Padre nos está colocando. Por eso, en el día de la Ilulá, que es el día de la crucifixión, el día que muere Yeshua, hay muchos elementos de su conciencia que rescatar. Hoy día solamente en esta pequeña reflexión he rescatado algunos elementos de su valentía, de una persona que sabiendo todo lo que se le va a venir encima, sigue siendo fiel al Padre, dice que sí. Que la Ilulá de Yeshua nos dé la energía para desarrollar el valor del Mashiach y para vivir como guerreros valientes, hijos de la luz. Amén.